Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No Estás Solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa No Estás Solo con Mónica Mesa. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta secuela de lo que es cómo combatí mi propia depresión. Estamos aquí transmitiendo en Radio Pasión US. Muchas gracias Paola Guzmán y Ricky Gómez por darme este espacio. Y bueno, estamos justamente en la semana en donde hablamos del Día Internacional de la Depresión. Entonces escogí pues hablar de cómo yo personalmente la combatí después de un diagnóstico fuerte de mi hijo, en donde caí en un periodo de duelo profundo, muy difícil de superar. Y en el primer programa hablo de unas primeras cinco herramientas o ideas que me ayudaron mucho, que las voy a repasar aquí, y me voy a seguir con algunas otras cosas que me han ayudado en la vida para no caer en depresión o para poder vivir lo mejor que se puede. Porque hay ideas, hay actitudes que no nos ayudan a avanzar definitivamente, y hay otras que pues nos ayudan a fluir más en esta vida. Todos hemos perdido en la vida algo, todos nos hemos decepcionado, todos hemos sufrido algún tipo de duelo, nos hemos comparado y nos hemos quedado cortitos en algo, sentimos que a veces la vida no es justa, pues nos hemos lastimado de una forma u otra. Entonces aquí les cuento un poco cuál es mi experiencia personal. A lo mejor no se parece a la de otros, sin embargo las emociones sí se parecen, las emociones sí se pueden parecer, porque todos somos seres humanos, todos hemos llegado a sufrir, todos hemos llegado a desencantarnos alguna vez en la vida. Todos en ocasiones de repente estamos en un hoyo que no sabemos si vamos a salir de ese hoyo, parece que no vemos la luz. Claro que hay otras ocasiones lindas de la vida que nos alegran, nos llenan de una vibración positiva, nos hacen sentir que la vida vale toda la pena. Pero ¿qué pasa cuando de repente llegamos y estamos en un bache que parece eterno, del cual no salimos, que ya estamos por ahí mucho tiempo y que nuestras circunstancias de verdad no nos ayudan? Porque hay veces que, bueno, hay una depresión que es la depresión endógena, que a lo mejor vemos una gente que está muy deprimida y que por afuera decimos, caray, pues si tiene todo, esa persona tiene todo para ser feliz, ¿por qué no es feliz? Y desde afuera es muy fácil juzgar, ¿por qué una persona no es feliz pareciendo que lo tiene todo? Y sí hay depresiones que son inexplicables, que son orgánicas, que no se necesita tener un motivo para estar triste. Pero hay otras depresiones que sí definitivamente nos pasó algo difícil en nuestra situación y que sí nos manda a una severa depresión muy difícil, y a veces pues los medicamentos no es suficiente, a veces un antidepresivo no es suficiente si no lo trabajas emocionalmente como deberías de trabajarlo. En el programa anterior hablé de cosas como que duele mucho comparar, que no es muy bueno comparar, porque además siempre te comparas como con el que tiene más, ¿no? Ya sea que tiene más dinero, que tiene más belleza, que tiene más atención, que tiene más algo, ¿no? Entonces, pues siempre así como que salimos perdiendo, como que no nos comparamos con el que tiene menos, ¿no? O sea, que tiene más de algo que nosotros, y entonces eso pues nos lastima profundamente y no podemos ver con gratitud lo que sí tenemos, porque todo el tiempo nos estamos comparando. Entonces, una de mis primeras ideas era no comparar junto con
vivir en gratitud, o sea, darnos cuenta de todo lo maravilloso que sí tenemos, que de verdad inunda nuestras vidas y que además damos por sentado, ¿no? A lo mejor damos por sentado pues que tenemos nuestras 3 comidas al día o las que tengamos, que tenemos un techo bajo nuestra cabeza, que tenemos salud, que respiramos, que vemos, que no sé, que podemos caminar. Damos por sentado tantas cosas que ya ni agradecemos. Pero si nos ponemos a ver todo por lo cual podríamos estar agradecidos, ¿no? A lo mejor que no tenemos problema de pérdida de trabajo, que siempre se nos presenta algún trabajo, ya sea más bueno o más malo, pero siempre hay como que algún trabajo que nos saca de apuros, el hecho de que pues a lo mejor estamos con una relación estable, una relación a lo mejor no estable, pero que nos llena de, no sé, de cariño. A lo mejor no es exactamente el príncipe azul o la princesa soñada, pero es una persona que pues nos llene, nos ayude en muchas cosas. A lo mejor no es una pareja, pero tenemos unas amistades bellísimas o una familia. Siempre hay algo que sí tenemos y que hay que ver, porque a veces ya el enfocarnos simplemente a lo que no tenemos, pues eso no nos va a ayudar. Entonces, no comparar, vivir en gratitud, no perder la esperanza. Hablaba de que la esperanza de repente es para valientes, sobre todo cuando estás en un proceso muy difícil, como por ejemplo en el caso de mi hijo, que cada tratamiento de repente pues no pasaba nada, no mejoraba o mejoraba muy lento, y entonces tener esperanza sobre un tratamiento nuevo luego pues daba miedo, y a veces pues yo veía a veces mamás ya con hijos más grandes con este diagnóstico de autismo que ya la verdad no se querían meter ya en más rollos y ya no querían tratar nada porque ya como que la cuestión era ya aceptarlo o resignarse o lo que sea, porque la esperanza de verdad a veces es dolorosa, pero pues la esperanza también nos ayuda como a darnos una energía, a como no derrotarnos. Y bueno, yo me imagino esto en tantos casos, ¿no? Cuando estás haciendo un negocio o a lo mejor alguien que tiene una enfermedad, que está con la esperanza de que pues, algún día salir de esa enfermedad, o alguien que pues, está en una relación y está con la esperanza de que esta relación pase a otro plano. La esperanza siempre es como de dos filos, o sea, hay una parte muy bella, pero hay otra parte que nos da miedo, porque qué tal si no sucede aquello que esperamos, ¿no? Entonces, la esperanza es de valientes, pero para mí, en mi propia opinión, pues siempre es más bonito estar en el lado de la esperanza que del lado de la desesperanza. Otra cosa de las que comentaba en mi programa anterior era la importancia de vivir en el presente. A veces en el futuro tenemos muchos miedos, muchas preocupaciones, no sabemos qué va a pasar, qué no va a pasar, muchas intrigas, la incertidumbre nos puede matar y a veces ya no estamos viviendo el presente por todo lo que nos imaginamos que puede pasar en el futuro. O también en el pasado, ¿no? A veces, pues no sé, rencores, cuando no hemos perdonado a alguien, los hubieras que tanto pesa, no es que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, a lo mejor hubiera estudiado otra cosa, hubiera trabajado en otra cosa, me hubiera casado con otra persona, no sé, hay tantos hubieras, ¿no? Y si vives en el hubiera, pues tampoco estás gozando el presente ni te estás dando cuenta de las cosas que sí tienes y que valen tanto la pena. Entonces vivir el presente es otra de las cosas bien importantes y a veces vivir hasta el instante, ¿no? Vivir un bellísimo instante, el pisar un pasto, el que el aire de alguna manera, la brisa te toque la piel, el sol te ilumine, la naturaleza. Vivir los pequeños instantes que nos llegan de energía también, pues qué importante es eso. Y bueno, pues y vivir en el sentido del humor, que el sentido del humor también es importantísimo porque, pues no sé, cuando ves algo con humor, cuando ves algo, te ríes de ti mismo, de tus broncas, etcétera, es dimensionar los problemas de otra manera. Ya los ves de una forma como, pues no sé, menos dura. Yo creo que es un antídoto buenísimo, como decía, produce endorfinas, produce dopamina,
pues qué mejor que el sentido del humor, ¿no? Y bueno, ahora les voy a hablar de unas ideas nuevas que también escribí en mi primer libro, Ser madre de un hijo diferente, que era cuando yo pasaba por este proceso de duelo. Y que pues en la noche yo estaba siempre pensando, bueno, Dios mío, ¿qué me ayudará para poder ser feliz? ¿Qué me ayudará para salir de esta depresión, etcétera? Y pues algo que me daba cuenta es que, por ejemplo, las dificultades pueden llegar a ser un gran reto. Las dificultades, cuando las vemos solamente como dificultades y no como un gran reto que nos pueda ayudar, que nos va a dar un aprendizaje fantástico, que nos va a enseñar cuál es nuestro potencial, igual también cuáles son nuestras limitaciones, pero también nos vamos a enfocar en ese gran potencial que tenemos. Entonces, esas dificultades las vamos a ver de una manera diferente. El decir, híjole, pues yo voy a hacer como sea que mi hijo hable y me voy a poner 20, 200 veces en el espejo a decir hola, o buscar no sé cuántos tratamientos, o a través del juego, o a través de esto, y entonces te conviertes casi que en un maestro, en un terapeuta. En otros casos es diferente, ¿verdad? Pero a lo mejor al emprender un negocio, ¿y cuántas veces no nos equivocamos? ¿Cuántas veces no fallamos? ¿Cuántas veces no caemos? Y sin embargo, lo importante es volverte a levantar y aprender de esos errores que tuviste. Si ya sabes que entonces por aquí no es, ya sabes que si lo haces de esta manera, pues posiblemente te va a ir mal. Pero entonces hay otras formas de poderlo hacer. Entonces, qué importante y qué maravilloso es descubrir esto, que las dificultades son un reto y que ahí solamente nos espera el aprendizaje y a través de la constancia posiblemente nos espera el éxito. Y verlas como eso, algo que nos va a traer pues muchísima ganancia en ese sentido. Decían que pues en el mar en calma no hay como grandes navegantes. Los grandes navegantes se hacen en las tormentas, cuando te pruebas a ti mismo, ¿no? Otra cosa bien importante es saber que no estás solo. Muchas veces las cosas, pues hay mucha gente que le gusta vivir las cosas de manera sola o privada, sufrirlas de esta forma. Pero cuando sabemos que aunque tengamos ese espacio para nosotros, para meditar, para reflexionar, para pues, estar con nosotros mismos y tratar de entendernos, saber que no estamos solos, siempre habrá alguien y siempre habrá alguien que nos acompañe, quizás en nuestro duelo, en nuestra tristeza. Yo soy de la idea que no es lo mismo llorar sola que es llorar acompañado. Siempre que uno llora en el hombro de otro, siempre que uno llora acompañado, siempre que estás al lado o en los brazos de alguien, bueno, se siente para mí en especial ese apapacho, lo siento delicioso y te hace sentir la carga mucho más ligera. Pero hay muchas personas que no saben que no están solos. De hecho, así se llama mi programa, No Estás Solo, porque de verdad no estamos solos. Si le buscamos, hay muchas personas en las cuales nos podemos apoyar, nos podemos respaldar y créanme que la carga se va a hacer muchísimo más ligera. Además, hay personas que a lo mejor pueden estar viendo nuestro problema de una manera diferente y darnos ideas. Y de repente, donde había oscuridad, híjole, se nos prende una lucecita. Entonces, pues aprendamos a veces a abrirnos, aprendamos a sentirnos acompañados, porque pasar las cosas dolorosas dentro de una red de amor es maravilloso. Cuando pasamos las cosas más dolorosas totalmente solos, pues sí puede ser un infiernito. Y bueno, esto ya depende de cada persona. De verdad que hay gente que sí le gusta vivir pues las cosas dolorosas completamente solo. Pero yo sí creo que acompañado de otras personas, pues la carga es muchísimo más ligera. También una idea que ayuda mucho es saber que esto que nos pesa, esto que nos duele, no es para siempre. No hay tormenta que dure 100 años. Créanme, cuando uno se pone en esta perspectiva de que no todo es para siempre, de que esto que me duele tanto va a pasar, que las cosas cambian, pues las cosas también son mucho más soportables. La otra vez comentaba en una entrevista, ¿no?, a Víctor Frank en el campo de concentración,
Él, algo que lo hizo pues, poder durar, poder sobrevivir, fue saber que eso se iba a acabar y empezarse a imaginar de qué le iba a servir toda esa experiencia tan dura que estaba pasando en el campo de concentración. Imaginarse dando cursos y conferencias acerca de todo lo aprendido ahí en el campo de concentración, porque además era un psiquiatra muy inteligente, muy sabio, muy generoso, que decidió quedarse ahí en Auschwitz, pudiéndose ir a otro lugar y teniendo la visa. Él decidió permanecer ahí en Viena o en Alemania, sabiendo que lo podían atrapar siendo judío, pero sentía que su vida iba a tener más sentido quedándose ahí con su familia, con sus pacientes, con la gente que amaba. Y finalmente hizo este bellísimo libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, es el fundador de la logoterapia. Cuando sabemos que las penas no son para siempre, sino que son por un momento, pues créanme que se hacen pues más llevaderas. Siempre saber que está la luz al final de ese túnel oscuro siempre nos va a ayudar, porque el tiempo cura mucho. Hay veces que hay algo que nos duele muchísimo y que sentimos que ya no vamos a volver a ser felices, pero créanme que el tiempo ayuda pues, a ver las cosas diferente. El tiempo ayuda muchísimo a curar las heridas. Entonces, esa es otra idea que les comparto, que ayuda muchísimo, saber que las cosas no son para siempre, que solamente es un bache, que solamente es un momento difícil, pero que va a pasar. Y bueno, todo esto nos va a llevar a la autorrealización. Todo esto está ahora sí que junto con pegado, como dice, pero todo esto nos va a llevar a la autorrealización. Cuando estamos navegando en aguas oscuras, cuando estamos luchando, cuando estamos peleando por algo, ya sea un caso de nuestra salud, ya sea por un pariente, ya sea por una mejor economía, ya sea por cierto ideal. El hecho de ser persistentes, tener esperanza, saber que, bueno, pues a lo mejor este agotamiento no va a ser para siempre, todo esto a la fuerza va a dar fruto y nos va a llevar a un proceso de autorrealización, a un proceso en donde vamos a ver al final que valió la pena. A lo mejor no llegamos hasta donde queríamos llegar, al punto más alto, pero llegamos a un punto que sabemos que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y eso es lo importante. Nos vamos a sentir orgullosos de que hicimos lo mejor, lo que estaba en nuestras manos para lograr, pues no sé, salir de ese hoyo, para poder ver las cosas desde otra perspectiva, para estar, pues sentirnos en paz con nuestra conciencia. Sabemos que hicimos lo mejor que pudimos hacer y que todavía lo podemos hacer. Y esa batería nos va a dar una energía muy positiva y nos va a dar una autorrealización. Y la autorrealización también es una vibración muy en alto que nos va a hacer sentir contentos con nosotros mismos, orgullosos de nosotros mismos. Entonces busquemos siempre la autorrealización y junto con la autorrealización, conociendo nuestros límites y disculpando nuestros límites, porque nadie es perfecto. Somos seres perfectibles, trataremos de ser siempre lo mejor posible que podamos, pero no quiere decir que seamos perfectos en ningún sentido, porque somos humanos y tenemos que saber perdonar aquella imperfección. Tenemos que saber perdonar cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros alcances y aún así amarnos incondicionalmente. Si nosotros nos amamos incondicionalmente con aquellos límites que tengamos en el sentido que tú quieras, es mucho más fácil que puedas amar incondicionalmente a la otra persona. ¿Por qué? Pues porque no te vas a fijar en sus límites. O sea, los límites son parte de nuestra herencia humana, pero bueno, sabes que la gente lucha, sabes que la persona se está esforzando y eso es lo que vamos a valorar, tanto en las demás personas como en nosotros mismos. Entonces, aprendamos de nuestros límites, no nos regañemos por nuestros límites. Siempre nuestros límites también nos van a enseñar algo de humildad y eso también es muy importante, el saber que pues no lo podemos todo. Digamos, voy a poner el ejemplo, ¿no? Pues de cualquier mujer, en donde pues se te pide ser
muy buena esposa, muy buena madre, muy buena profesionista, a lo mejor pues, ser chofer, ser enfermera, además estar informada con todo lo que pasa para que no pases como una ignorante. Hay 800 cosas que a lo mejor hay de demandas y además tienes que estar bella, tienes que estar delgada, tienes que ver bien. Bueno, hay 20,000 vocecitas que nos piden hacerlo mejor en todos sentidos, pero pues a lo mejor no podemos cumplir con 20 cosas, podemos cumplir con 8, ¿no? Y bueno, pues decir hasta aquí puedo, o sea, yo acabé mi día agotada y hasta aquí pude, pero estoy contenta de que todo el día de verdad estuve luchando y estuve tratando de hacerlo mejor. Y a lo mejor, pues no llegué a la perfección en otras 5 o 6 cosas, no sé, pero sé que, bueno, traté de priorizar y traté de hacer lo mejor posible. Y sí, todos tenemos límites, no nos podemos clonar, no podemos hacer 1000 cosas. Y bueno, pues ni modo, hay que reconocer esos límites que tenemos, ya sea de tiempo, de inteligencia, de lo que sea. Pero mientras hagas tu mejor esfuerzo, de verdad, no te deben de preocupar esos límites y hay que amarnos incondicionalmente. La otra cosa es confiar en nuestra sabiduría interior. ¿Qué tanto confías tú en tu sabiduría interior? A veces estamos bien acostumbrados a pedir la opinión de otros. Oye, ¿qué decido? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Por qué nos hemos perdido en oye, pues al final somos a imagen y semejanza de Dios, eso dicen, ¿no? Hay una sabiduría interna, hay una intuición que te dice sobre las cosas. A veces, pues esta persona no me late por alguna razón, pues hay ciertos detalles, no sé, o este negocio al que me están proponiendo, o esta llamada telefónica se me hizo muy rara. Hay a veces una intuición que nos dice, hey, alerta, cuidado, no hagas caso, esto puede ser un fraude, o esta persona a lo mejor no es tan honesta como tú crees, o cuidado con aquello. Siempre hay que hacerle caso mucho a nuestra intuición. También estamos acostumbrados, muchas personas que van a terapia, a veces lo que quieren es que les des un consejo, que les digas, a ver, por favor, dime qué decisión debo de tomar, dime qué debo de hacer. Eso es lo menos que debemos de hacer los psicólogos, porque aunque quizás tengamos una perspectiva diferente o lo que sea, estamos haciendo dependiente al otro de nosotros. Lo importante es que las personas se conozcan a sí mismas, las personas vean qué sienten y qué decidirían al respecto desde sus propios valores, desde su perspectiva, desde lo vivido, y hacerse personas bien independientes y bien seguras de sí mismas. Entonces, de verdad, tratemos de menos el consejo, de pedir menos el consejo y escuchar más nuestra voz interior, porque nuestra voz interior es sabia. Y entre más cosas pues vamos viviendo y entre más cosas batallamos y entre más cosas aprendemos, pues más crecerá esa sabiduría interna dentro de nosotros. Hagámosle caso, escuchémosla. De repente ya no estamos en momentos de silencio, todo el tiempo hay ruidos, todo el tiempo hay, no sé, la tele, el celular, los podcasts, lo que sea, todo eso nos enriquece mucho, claro que sí, todo eso nos ayuda, pero ¿cuántas veces en tu día estás en completo silencio realmente consultando contigo mismo sobre qué es lo que deberías pensar, escuchar, sentir? Para empezar, ¿qué sientes? Y entonces ir sabiendo, bueno, pues ¿qué voy a decidir? Pero confía en ti, eso es bien importante. Confiemos en esa sabiduría interior. Todos la tenemos. Y yo cuando tengo pacientes, de verdad, trato de que confíen mucho en esa sabiduría interior, porque nadie sabe mejor qué es para uno que uno mismo. Lo que pasa es que a veces no nos damos el tiempo de escucharnos, empezando por lo que sentimos y luego también por lo que pensamos. Pero realmente sí hay esa sabiduría interior. Y la otra es equilibrar nuestra vida. En nuestra vida, híjole, a veces tomar un equilibrio es bien difícil. ¿Por qué? Porque pues a veces le ponemos mucho peso a algo y descuidamos otras cosas de nuestra vida. Ya sea que, por ejemplo,
le pongamos mucho peso al trabajo, pero descuidamos a los hijos, o le ponemos mucho peso a los hijos y ya no nos desarrollamos profesionalmente quizás, o le ponemos muchísimo peso a estar bien, a estar en forma, a estar saludable y ya no vemos otra cosa, o tenemos un trastorno alimenticio y entonces 80% de nuestra energía y de nuestros pensamientos y todo está en nuestra forma de comer, en nuestra forma de cómo nos vemos, no sé qué, y se nos escapan a la vista otras cosas. Entonces siempre ver, un poquito analizar, bueno, a ver qué porcentaje de mi día se lo estoy dedicando a esto, y también hasta entre los hijos. A lo mejor a un hijo le ponemos 80% de atención y a los otros 10 y 10. Esto pasa mucho con los hijos especiales. De repente, pues el que más te preocupa o el hijo que tiene más problema, ahí le pones mucha tu energía y de repente pues se te olvida que hay otros 2, 3, 4 hijos a los que pues no les pones tanta atención. Entonces nuestra mente tiene que estar muy clara y tenemos que estarnos analizando y ver si realmente le ponemos la atención que debe ser a todos los aspectos de nuestra vida y si más o menos tiene un equilibrio esto, porque entre más equilibrados estemos, tanto en lo que damos nuestra energía, como también en los aspectos interiores de nuestra vida, en nuestros pensamientos y todo, créanme que es un arte lograr este equilibrio, pero sí se puede, pero con mucha interiorización, con mucha reflexión y mucha honestidad. Realmente tal valor, qué tan importante es para mí como para dedicarle un 60% de mi tiempo, de mi energía, o le tengo que bajar aquí un poquito y ponerle más atención a este otro aspecto de mi vida. O sea, hay tantos aspectos, puede ser el aspecto formativo, el aspecto laboral, el aspecto como mamá, el aspecto como esposa, el aspecto como hija, el aspecto como amiga, el aspecto como ama de casa, o sea, en tantas cosas, ¿no? No sé, tengo pues un ideal, a lo mejor no estoy casada ni nada, pero le dedico 100% de mi tiempo a, no sé, a este proyecto y a lo mejor se me olvida hasta que tengo papás, que tengo hermanos, que tengo vida social, no sé. Cada quien escúchelo de acuerdo a su vida, de acuerdo a sus circunstancias y pregúntese qué tan equilibrada está su vida. Cuando haces algo en demasía y al grado de casi ser una adicción, habría que ver qué hay detrás de eso, por qué lo hacemos tan compulsivamente, por qué ponemos tanto nuestra energía ahí. Y bueno, generalmente a veces tiene que ver con tapar un vacío emocional, a veces tiene que ver con evadir ciertas cosas que no nos gustan. El equilibrio no es algo tan fácil y no viene así tan sencillito, es algo que hay que buscar y hay que pensarlo mucho y hay que planificarlo de alguna manera. Entonces el equilibrio en nuestra vida pues nos va a dar un equilibrio espiritual también y equilibrio interior. La otra cosa es cuidarnos física, emocional y espiritualmente. ¿De qué sirven tantas cosas si no cuidamos nuestra forma de comer, si no cuidamos, pues no sé, si no nos ejercitamos, si tampoco tenemos un espacio para nosotros? O sea, el cuidado personal, si estamos enfermos, si no nos atendemos, créanme que todo eso es bien importante y es parte del cariño que nos debemos de tener a nosotros mismos. De verdad, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir si no nos cuidamos? Es otro aspecto muy importante para la felicidad. A lo mejor soy una persona súper entrona y le dedico, no sé, 18 horas al día a un proyecto importantísimo que va a ayudar y salvar a la humanidad, pero yo nunca voy al doctor, yo nunca me veo, se me olvidan las comidas, no me cuido, no tomo agua y a lo mejor me voy a morir en un ratito y mi proyecto nunca va a salir a la luz. Entonces, qué importante es, seamos altruistas, autorrealicémonos, veamos de alguna manera más allá, pero también cuidémonos mucho nosotros. Estás comiendo bien, estás durmiendo bien tus horas, vas al doctor, te checas cada cierto tiempo. ¿Qué tanto te vas por el que me gusta o el que me ayuda a estar sano?
sabes o te haces a cierto determinado tiempo algún check-up para ver cómo está tu azúcar, tu colesterol, etcétera, sobre todo después de cierta edad, qué tanto te chequeas, qué tanto vas al dentista, qué tanto, si tienes algún dolor en tu cuerpo, si vas con el doctor para ver de qué viene ese dolor. Todo esto es también amor a nosotros mismos, cuidado a nosotros mismos, y pues sí se los recomiendo muchísimo. Veamos por nuestro cuerpo, veamos por nuestra salud, y no solamente física, sino también emocional. Si estamos muy tristes, llevamos mucho tiempo tristes o mucho tiempo enojados, pues no sea gratis, algo nos está pasando. Lo platicamos o nos quedamos con ese sentimiento por días, meses y años. Qué importante es hablar de lo que nos sucede. A veces de verdad dejamos de hablar las cosas que nos pasan, solo sabemos que nos sentimos de malas y a lo mejor no analizamos más allá qué nos hizo enojar, o a lo mejor tenemos un enojo que lleva años, pero es que no lo hemos trabajado con la persona que lo debemos de trabajar. A lo mejor tenemos una plática pendiente con alguna persona muy especial y que no nos atrevemos a platicar con ella. Entonces, qué importante es de verdad platicar con las personas, solucionar las cosas en el momento en que las tenemos que solucionar y no dejar pasar años para que, pues a ver si se soluciona solito, y entonces a lo mejor nos llenamos pues de sentimientos oscuros, de rencores, de enojo, de tristezas, que podríamos haber arreglado desde hace cuánto, porque la vida es solo una. Entonces, ¿cómo la quieres pasar en esta vida? ¿Con una carga pesada o con una carga ligera? Entonces, nuestro cuidado no solamente tiene que ser físico, tiene que ser emocional, y más allá de todavía un cuidado espiritual. O sea, ¿qué tanto pensamos en un más allá, o qué tanto le pedimos a Dios o el universo? Pues para las personas católicas a lo mejor ir a misa, para los que no son tan religiosos simplemente, pues no sé, meditar, estar contigo mismo, buscar la naturaleza. ¿Qué tanto de verdad hay momentos de silencio en tu vida, o todo el tiempo hay ruido y evadir y negar, pero a lo mejor estoy todo alterado? Entonces, bien importante cuidarnos en todos estos sentidos. Y si hay algún dolor físico, a lo mejor por ahí te está hablando tu alma, ¿no? Acuérdense que alguna vez hablé en algún programa sobre contactas con tu alma, que los dolores físicos a veces son como gritos del alma sobre que tienes que ver algo. No, si tiene que ver con la garganta, si tiene que ver con la vista, la vesícula, el estómago, la espalda, todo tiene que ver con algún aspecto emocional también. Entonces, preguntémonos, bueno, ¿por qué nos duelen las articulaciones? ¿Por qué de repente se me nubla la vista? ¿Por qué me duele la cabeza tan seguida? Muchas veces son cuestiones emocionales, no solamente físicas, que cargamos, porque nosotros somos seres psicosociales, pero también psicobiológicos y sociales. O sea, todo va junto, la parte psicológica, la parte emocional, la parte biológica, todo se relaciona, y pues hay que ver todas nuestras partes, ¿no? Y pues acomodar las emociones es muy importante. A veces nos enojamos con quien menos velo tiene en el entierro. Entonces es bien importante por eso. Si en un momento dado me doy cuenta que estoy enojado, no sé, con mi mamá, bueno, pues voy a tratar de solucionar ese enojo con mi mamá, porque si no lo soluciono con mi mamá, a lo mejor al rato me va a pelear con el marido, con el hijo, con la amiga, no sé qué, porque el enojo está ahí guardado. Y a veces esto pasa por generaciones. Lo que la abuela, el enojo que la abuela se cayó toda la vida y pues se quedó ahí como que en el sistema. Esto es teoría de constelaciones familiares. Pues de repente hay un descendiente que carga con este enojo que ni siquiera es suyo. Entonces, porque se queda como flotando en el aire. Qué importante es, de verdad, las emociones en el momento decirlas, en el momento trabajarlas y con quien se debe de trabajar. Hay este dicho de que, se enojó hasta porque la mosca voló. Pero no es que se le enoje que la mosca voló, sino lo que pasa es que ya estamos tan cargados, estamos como una olla expresa a punto de explotar,
que entonces cualquier cosita nos hace enojar, pero es porque no hemos trabajado con esas emociones. ¿Y cómo se trabaja con esas emociones? Pues hablémoslas, resolvámoslas con la persona que las tenemos que resolver. Si no nos atrevemos a platicar con esa persona, para eso está la terapia, podemos escribirlo, podemos hacer poemas, podemos pintar. Por ahí vi un verso muy bonito, una frase que decía: el dolor conviértelo en arte, en poesía, en dibujo, en escrito, en lo que sea, pero conviértelo. Podemos transformar ese dolor, pero tenemos que trabajar ese dolor. Para mí no hay mejor manera de trabajar un enojo, una tristeza o algo que con la persona que nos corresponde, con quien tenemos ese enojo o esa tristeza. Pues hay que hablarlo con esa persona. Si definitivamente sentimos que no es un buen receptor, que no nos va a entender, que no nos va a escuchar, bueno, pues entonces a lo mejor platiquémoslo con la terapeuta o con la mejor amiga. Y si no tenemos tampoco eso en ese momento, a lo mejor voy a escribirlo, o a lo mejor voy a hacer un dibujo de eso, o voy a crear una canción con eso, o lo voy a tocar con algún instrumento que sepa, o me voy a echar unos tiros a la canasta de básquetbol y voy a desahogar tanto enojo. Claro que a veces no es suficiente, de verdad que hablarlo es muy sanador, y aparte nos clarifica la mente, nos clarifica los pensamientos. Entonces siempre hay que hablarlo, y también hablarlo con nosotros mismos, porque a veces ni siquiera entendemos por qué nos enojó tanto eso, ¿no? ¿Por qué fibra sensible tocó de mi vida? ¿Qué herida de la infancia tocó de mi vida de por qué me enojó tanto? Por eso es tan importante trabajar todo esto, y todo esto es salud, y todo esto es armonía para el futuro. Entonces, bueno, estos son de los principales ideas que quise compartirles, y termino con una última, que es pues saber que hay un Dios que nos ama. Yo sé que hay mucha gente que no cree en Dios, pero créanme que cuando crees, y por lo menos en mi experiencia personal, que yo sí creo que hay un Dios, eso me consuela mucho. El estar hablando con Dios y el poderle decir que me guíe, que me ayude, bueno, para mí me ayuda muchísimo a aligerar mi vida, a tener fe, a tener confianza, a saber que las cosas son por algo o para algo. Entonces, bueno, cuando crees, hay quienes a lo mejor no les gusta la palabra Dios, les gusta la palabra universo o ser superior, como quieras que le llames, pero a veces el creer en algo más allá de ti, más poderoso y fuerte que de ti, que yo estoy segura que lo hay, pero cada quien, pues respeto sus creencias, pero cuando hay un Dios que te ama, créeme que las cosas también fluyen mucho más, y eso ayuda muchísimo, sobre todo cuando estás con algún problema, cuando estás con alguna dificultad, cuando estás triste, enojado, pues saber que hay un Dios que te ama y que te comprende, bueno, pues ayuda muchísimo. Y bueno, pues ahora sí me fui un poquito más rapidito con todas mis ideas que a mí en lo personal me ayudan mucho para no caer en depresión, estar como muy conscientes de todos estos aspectos de la vida, sobre equilibrar mi vida, sobre agradecer, sobre no comparar, sobre pues luchar, pero saber que lo que está a mi alcance es el esfuerzo, a veces no es el resultado. El conocer mis limitaciones, pero también mi potencial, el autorrealizarme, el encontrarle un sentido a lo que hago, el saber que al final me dará frutos, el saber que pues una pena no dura para siempre, sino que pues a veces hay baches en el camino, pero no son para siempre, y vamos a salir de esos baches, y con esa esperanza de que pues el dolor no es para siempre, y que el sentido del humor ayuda. Y bueno, todas estas ideas que les dije, ojalá que se lleven algo de todo esto que les digo, que les ayude en su corazón, en su alma. De verdad que se los deseo con todo el corazón. Acuérdense que no están solos. Este es el programa No Estás Solo con Mónica Mesa, que se transmite a más de 60 países. Acuérdense, de verdad, no están solos, y no solo lo digo por mi programa. Busquen gente, apóyense en gente,
no lloren solos, si pueden de verdad, compartan sus angustias, sus tristezas, no hagan que esto se convierta en algo más grave después, en un daño físico, porque no lo hablamos. Entonces, bueno, pues espero haberlos pues llenado de algo, haberles dado algo. Me voy muy contenta de platicar con ustedes y les deseo un maravilloso día, les deseo de verdad que sean muy felices, que en los momentos de tristeza, en los momentos de soledad, encuentren consuelo. Y se puede encontrar en muchas cosas, de verdad, en el arte, en los libros, en las películas, todo, pero no hay como la gente, no hay como un viaje al interior de nosotros, no hay como de verdad, pues confiar en esta sabiduría interna que tenemos y saber que todo nos va a llevar a un aprendizaje. Todos los dolores no son en balde, todas las situaciones difíciles y duras que pasamos, pues son por algo y para algo, y siempre nos van a ayudar a ser siempre mejores personas. Yo creo que nadie pasamos totalmente esta vida sin un solo dolor o sin un solo sufrimiento. Nadie pasa intacto. No hay ninguna vida 100% perfecta. Hay quienes sí definitivamente tienen cargas mucho más pesadas que otros, pero pues, todos tenemos nuestras cargas, así es que seamos amables, seamos buenas personas con los demás, porque no sabemos qué hay detrás de cada uno, qué es lo que le pesa, qué es lo que carga. Aunque la veamos sonreír a las personas, a veces no sabemos detrás de su vida qué puede haber. Entonces seamos personas humanas, seamos personas sensibles, seamos personas solidarias. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, espero que algo les haya ayudado de todo lo que dije, que finalmente todo esto lo resumí en un libro y son ideas que a mí me ayudaron a salir un poquito del duelo o un muchito del duelo y de la depresión, y que las trato de recordar cada vez que caigo en un momento difícil. Trato de acordarme de todas estas mismos consejos que yo misma me di y que bueno, por supuesto he sacado también de literatura y de autores valiosísimos que han dado pues no sé, sus ideas tan valiosas también a partir de sus experiencias. Entonces se las comparto con mucho cariño. Me despido de ustedes, Mónica Mesa. Gracias Radio Pasión y que tengan un excelente día. Nos vemos.